Mateo capítulo 5, vamos a tomar algunos pasajes bíblicos. Y es interesante el libro de Mateo porque Mateo va a comenzar a hablar acerca de el carácter de los hijos del reino. Lo que en esencia es un hijo de Dios, lo que le caracteriza, lo que le hace diferente a las personas de este mundo. Allí está la esencia del cristiano. Y quien va a pronunciar, va a dar este discurso, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el Señor Jesucristo. Iba a decir la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 5 dice: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y como dije al principio, las bienaventuranzas van a exponer, van a describir el carácter, la naturaleza de lo que es cada hijo de Dios, de lo que es un ciudadano del cielo. Y aquí está describiendo el carácter suyo y mío. Si es que decimos ser ciudadanos del cielo, porque Pablo en Filipenses va a remarcar que tú y yo somos ciudadanos del cielo. Y aquí la palabra de Dios nos va a describir a cada uno de nosotros. Son cualidades que debe caracterizar a cada discípulo del Señor. Al Señor lo seguían muchas multitudes. Si venimos del capítulo 4, vamos a ver que multitudes le seguían a Él. Y allí el Señor dice el versículo 1, viendo a la multitud, el Señor en su omnisciencia sabe la necesidad de cada una de las personas. Así como conoce cada necesidad de cada uno de ustedes en esta noche. Él puede ver, Él puede ir más allá del aspecto físico, porque el Señor no se deja llevar por las apariencias. El Señor verdaderamente va a descubrir, va a ir directamente al corazón. Él sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Vinieron a Él y sentándose los discípulos a escucharle. Es que un verdadero discípulo siempre tiene una actitud para aprender, siempre tiene una actitud humilde de ser enseñados. Y como era costumbre de la época, él abre su boca. Abre su boca. Y cuando abría la boca a un maestro, un rabí, no iba a decir cualquier cosa, iba a emitir palabras solemnes. Algo que me llama mucho la atención es que Hebreos dice, cuando comienza a hablar, dice, Dios habló de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Esto lo va a emitir el Hijo. Y cuando el Señor abre su boca, usted y yo debemos abrir nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar lo que Él quiere enseñarnos. El Señor Jesús va a abrir su boca. Y en varias ocasiones en estos versículos va a hablar acerca de las bienaventuranzas. Varias veces va a repetir esta palabra bienaventurado. Bienaventurado una y otra vez, pero debemos entender a quién se lo está diciendo. ¿Cuál era el público? Personas necesitadas, personas enfermas, personas de humilde condición. Personas de humilde condición. Cuando el Señor va a emitir estas palabras, las va a decir en arameo. En arameo, no lo va a decir en griego. Y cuando aquellos escucharon la palabra bienaventurado, lo que quiere transmitir esta palabra es alguien favorecido, alguien que experimenta la bendición de Dios. Está hablando de una condición especial. Bienaventurados aquellas personas. Pero es interesante porque esta palabra también lo usaban los griegos, pero no para los hombres, sino para los dioses. Está hablando de una condición especial, una felicidad extrema que ningún hombre puede experimentar. Solamente los dioses y los muertos.
que no tienen ningún tipo de problema terrenal. Y los escritores tradujeron esta palabra y dicen macarios, súper dichosos, súper felices. Después la filosofía va a hablar, este término lo va a usar de una felicidad extrema que no depende de la circunstancia, que es una felicidad interna, porque puedes tenerlo todo económicamente y ser un infeliz. La dicha que está hablando acá, la felicidad, los verdaderamente bendecidos, no viene como el resultado de lo que tú y yo poseemos o tenemos, sino de una condición especial. Y de esto es lo que va a comenzar a hablar nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad cuando el Señor acá está hablando bienaventurado, en realidad está haciendo una exclamación. Es como si dijéramos, oh, qué feliz es tal persona. Qué felicidad disfruta esta persona. Oh, qué feliz es, qué dichoso es el creyente, el Hijo de Dios. Aquí son afirmaciones, son exclamaciones de lo que tú y yo somos. Y no es algo de lo que tú y yo vamos a entrar, vamos a obtener, sino que ya lo tenemos. Es algo que usted y yo tendríamos que estar disfrutando hoy. La pregunta es, ¿cómo puede ser una persona bienaventurada, dichosa? Estar en esa condición en primer lugar, declararse pobre. Declararse pobre porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O la pobreza en el espíritu. Lo que el Señor va a enseñar es totalmente contrario a la filosofía de este mundo. Totalmente contrario. ¿Por qué? Porque recuerde que el Hijo de Dios es totalmente diferente a este mundo. Somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Y nosotros tenemos preceptos que nos llevan a vivir lo que tú y yo somos. De manera que esto es contrario al mundo. ¿Qué nos dice el mundo? Cree en ti mismo. Ten confianza en ti mismo. Depende de ti mismo. Tú tienes todos los recursos para alcanzar, para lograr lo que quieres. La felicidad está en las riquezas, en los bienes. Pero Jesús va a decir totalmente lo contrario. Jesús va a decir totalmente lo contrario. Son felices los que tienen una pobreza espiritual. Jesús acá no está bendiciendo la pobreza, porque la pobreza en este mundo es algo despectivo, no es bueno. Pero ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesús cuando está hablando acerca de pobres? Lucas dice, bienaventurados los pobres. Pero Mateo dice los pobres en espíritu. La palabra pobre allí es enfática, es muy enfática, pero es también descriptiva. Porque describe a la persona que no tiene absolutamente nada. Es una condición desesperante de esa persona que está en una profunda condición de indigencia. La misma palabra pobre que usa acá el Señor Jesús en el discurso del monte es la misma palabra que usa Lucas para hablar de Lázaro, el mendigo. La palabra pobre allí es mendigo. Alguien que depende de la generosidad de otro para poder subsistir, porque él por sí mismo no se puede valer. Lucas 16, del 19 al 22. Aquel que necesita de otro para poder vivir. Acá el Señor no está hablando de características económicas, ni tampoco está hablando de conocimiento o de juicios. Isaías capítulo 66, versículo 2, describe mejor lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Isaías capítulo 66, versículo 2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y aquí está hablando del espíritu humano. Esa creación de Dios es la parte más profunda del ser humano. Entonces, ¿qué es pobre en espíritu? Es aquel que es consciente de su profunda miseria espiritual, de su profunda necesidad espiritual.
Es aquel que es consciente y reconoce que tiene una bancarrota espiritual, que no tiene nada, que está desnudo y que depende de Dios para poder sobrevivir. ¿Se da cuenta? Que ante Dios estamos carentes de todo. Significa estar vacío espiritualmente. Y saber que nadie más puede satisfacer nuestra necesidad que Dios. ¿Se da cuenta? Que tenemos necesidad de Dios. Tenemos una gran necesidad espiritual, una necesidad de Dios. Y cuando tenemos necesidad de Dios, nos volvemos dependientes de Dios. Porque es el único que puede satisfacer nuestra necesidad. Nadie más. No está en las riquezas, no está en este mundo. ¿Se acuerdan el Señor Jesús sentado en el pozo? Le dijo a aquella mujer, todo aquel que bebe de este agua va a volver a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré jamás va a tener sed. Lo mismo es en las otras necesidades. Aquí está hablando de una pobreza. Y espiritualmente, el pobre en espíritu es aquel que es consciente de su miseria, de su bancarrota espiritual. Es aquel que admite que es impotente delante de Dios. Y cuando tú y yo sabemos que somos impotentes delante de Dios, dejamos de confiar en nosotros mismos. ¡Ah, cuán difícil para el creyente es dejar de confiar en nosotros mismos! ¡Ah, cuánto confiamos en nuestras capacidades! ¿Cuánto confiamos en nuestras experiencias? ¿Cuánto confiamos en nuestro conocimiento? Y dejamos de depender y confiar en el Espíritu Santo de Dios. Qué importante es estar consciente de nuestra necesidad, que somos carentes, que no somos capaces. Por nosotros mismos no podemos satisfacer las pautas y los preceptos de Dios. ¿Sabía usted eso? Que sin el auxilio, sin la ayuda de Dios, usted y yo no podemos obedecerlo a Él. Usted y yo no tenemos la capacidad de obedecer un pequeño mandamiento, si no es con su auxilio, con su socorro. Amados hermanos, y ahí está la clave para la victoria sobre el pecado. Porque no es con tu fuerza, no es por mi fuerza, sino con el poder de Dios. Nosotros solo por nuestra propia fuerza no podemos vencer el pecado. Pero lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Pero es cuando tú y yo nos consideramos pobres en espíritu. Cuando reconocemos nuestra impotencia para seguir adelante. Cuando estamos hablando de pobre en espíritu, estamos hablando de ser humilde delante de Dios. Lutero dijo en algún momento, todos somos mendigos. Y dijo la verdad, todos somos mendigos. Porque siempre estamos tocando a las puertas de la gracia de Dios. Como Lázaro, el mendigo, esperaba de las migajas para ser alimentado. Ser pobre en espíritu es clamar como aquel publicano, cuando dijo, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. O como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dijo, miserable de mí. Y está hablando de su humildad, de su condición delante de Dios. Cuando hablamos de alguien pobre en espíritu, es totalmente algo contrario a la soberbia, a la altivez, a la autosuficiencia. Alguien altivo, alguien soberbio es alguien que no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque el primer paso para tener un encuentro con Dios es ser humilde, es saber que soy impotente y no me puedo salvar por mí mismo. Es reconocer que necesito un Salvador, que necesito de la gracia de Dios, que necesito el perdón de Dios, que necesito de Cristo como la única solución para ser salvo. Es el primer paso. Por eso es que ningún soberbio hereda el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Porque los hombres quieren salvarse a sí mismos hasta que reconocen su impotencia.
Bienaventurados todos aquellos que reconocen que tienen bancarrota espiritual, porque esa bancarrota, ese conocimiento de su condición los lleva a Dios. Soy simplemente un mendigo que le dice a otros mendigos dónde está el pan. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy un mendigo, diciéndole a otros mendigos dónde hay pan. Y el pan está en Dios. La razón de esa felicidad. Porque son bienaventurados, dichosos, súper felices. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí va a dar la razón el por qué son dichosos. El reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu. Fíjense el posesivo de ellos. Y es enfático, solamente de ellos. ¿De quiénes? De los humildes, los que reconocen su condición, su bancarrota, su miseria delante de Dios. Son precisamente de esas personas. Y fíjense que de ellos es lo que va a ser, ya está en el presente. Está asegurado ya para ellos. Suyo es el reino de los cielos. Está hablando de una realidad que es presente, de una realidad hoy. No va a ser para mañana. Hoy puedo disfrutar de esa dicha, de esa felicidad. ¿Qué está diciendo? Y esto es algo en el cual usted y yo debemos descansar. De ellos es. No será, ya te pertenece el reino de los cielos. Es tu herencia está asegurada. Ah, amados hermanos, ¿cómo nos vamos a estar felices? ¿Cómo no vamos a estar dichosos? ¿Cómo no vamos a estar contentos? Vamos ahora a la segunda bienaventuranza. Y esto es más paradójico. Fíjense, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo van a ser felices los infelices? ¿Cómo van a ser dichosos los afligidos? ¿Cómo van a ser felices los tristes? Y el tiempo del verbo acá está hablando de algo que es continuo. Llorar continuamente. Miren, la palabra de Dios, el griego usa varias palabras para triste. Y esta es la más extrema de todas. Está hablando de aquella tristeza que no se puede contener, que no la puedes controlar. Es romper en llanto. Se da cuenta, hay tristeza que no se pueden contener, que te supera. Es la tristeza de una persona cuando está despidiendo a alguien que ha fallecido. Es esa tristeza que causa la partida del fallecimiento de una persona. A esta tristeza se está refiriendo el Señor. Bienaventurados los que lloran de esta manera, de esa tristeza que no se puede esconder, que no se puede contener. La pregunta es, ¿cómo puede ser feliz una persona que llora? Y no solamente aparece aquí en Mateo. Es lo que llamamos la teología del sufrimiento. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es como el oro, dice Pedro, que se refina. ¿Para qué? Para nuestro bien. Es la teología del sufrimiento. Y aquí el Señor Jesús está hablando de la teología del sufrimiento. La alegría, la verdadera dicha, la bienaventuranza está en llorar. El mundo trata de evitar el dolor, la tristeza. Le huimos. Nadie quiere el dolor, nadie quiere la tristeza. Es más, no queremos estar al lado de una persona que normalmente está llorando, porque rechazamos el dolor. Pero ¿a quién se le va a ocurrir que el camino hacia la felicidad, el camino hacia la dicha está en el dolor, en las lágrimas? Pero el Señor dice que es bienaventurado los que lloran. El Señor dice que en realidad
Los que son verdaderamente felices son los que lloran. Jesús no promete consolar toda tristeza. Jesús no promete consolar a los que lloran superficialmente. Jesús no va a consolar al que llora porque su equipo preferido perdió el clásico. No, el Señor no va a consolar a esa persona. Como dicen ustedes, que siga participando. Nunca los va a consolar, que sigan llorando. ¿No es cierto? Tampoco el Señor va a consolar a una persona que no alcanzó algo y se frustró y no está hablando de ese consuelo. Tampoco el Señor va a consolar por un capricho de alguien. Hubo un rey en el pueblo de Israel, Acab, que se entristeció mucho porque no podía conseguir la villa de Nabot. Y él lloraba por esto. El Señor no va a consolar ese tipo de caprichos. A ese tipo de tristeza, de dolor, el Señor no se está refiriendo. ¿Qué es lo que realmente el Señor Jesús se está refiriendo? Miren, cuando dice el Señor, bienaventurados los que lloran, está hablando del llanto, del dolor causado por haberlo ofendido a Dios, por haberlo herido a Dios, por haberlo decepcionado a Dios. Es esa tristeza, es ese llanto causado por el arrepentimiento. No por las consecuencias del pecado, porque muchas veces lloramos por las consecuencias del pecado y no en sí, porque lo hemos ofendido a Dios. La tristeza que produce arrepentimiento según Dios, la conseguimos allí en 1 Corintios, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amados hermanos, son lágrimas de un verdadero arrepentimiento. David dijo, me contristaré por mi pecado. Lloraré por mi pecado. Es aquella tristeza que la vemos ilustrada en aquella mujer que entró en aquella casa donde estaba el Señor Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas enjugaba los pies del Señor. Es aquella tristeza en la cual el apóstol Pedro salió corriendo cuando negó al Señor 3 veces y lloró amargamente. Estamos hablando de esa tristeza. La pregunta es, ¿por qué no lloramos hoy de esa manera? ¿Por qué hoy usted y yo en cada pecado no lloramos? Porque tenemos un concepto distorsionado en cuanto a lo que es el pecado. Porque cualquier pecado, por más insignificante que sea, delante de Dios es pecado. Y fue la causa por la cual murió el Hijo de Dios. Usted quiere verle la cara al pecado, vaya a la cruz de Cristo. No solamente va a ver el amor de Dios, sino el horror de tu pecado y de mi pecado. El Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Recuerdan? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró delante de Dios? Por haberlo ofendido, por haberlo decepcionado, por haberlo entristecido. ¿Cuándo fue la última vez que usted cayó de rodillas? Señor, perdóname. Señor, perdóname. Debemos arrepentirnos delante de Dios, llorar, derramar nuestras lágrimas delante de Dios en arrepentimiento. Y acá el arrepentimiento que es para salvación es el arrepentimiento que trae cambio en nuestras vidas, un cambio de acción. Un cambio de acción.
no es solamente la tristeza, sino que hay un cambio de mente, hay un cambio de actitud. Y dice que cuando tú y yo tenemos ese arrepentimiento hay consolación. Ellos recibirán consolación, solamente ellos serán consolados. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, los que con lágrimas sembraron, con gozo segarán. Con gozo segarán. Dios va a cubrir ese llanto, esa tristeza, con un manto de consolación. Fíjense, amados hermanos, todo el mundo busca la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Es algo que la gente anda buscándolo. Pero nos damos cuenta que la felicidad no está en buscarla. La felicidad viene como consecuencia de hacer algo. ¿Se dan cuenta? Aquí no está diciendo que es bienaventurado el que busca la bienaventuranza, sino como viene como consecuencia del que llora y el pobre en espíritu. Eso viene como consecuencia, como resultado. Por último, amados hermanos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, lo apacible. Esto es otro de los grandes contrastes del Señor Jesús, o diferencias de lo que nos diferencia, valga la redundancia, a las personas del mundo. La mansedumbre es un rasgo hoy que la mayoría de las personas no quieren tener. ¿Por qué? Porque hoy mansedumbre es sinónimo de debilidad. Es permitir que personas te pasen por encima, que te ofendan. Es tener un carácter débil. Escuchamos muy común, este mundo le pertenece a las personas astutas, hábiles, a los rebeldes. La juventud rebelde, te dicen. Totalmente contrario a la mansedumbre. Entonces ser manso es ser menso. Es sinónimo de debilidad. Miren, cuando el Señor Jesús dijo esta afirmación, sorprendió ¿a quién? A los judíos, a los oyentes. Porque ellos estaban pensando, estaban esperando al Mesías. Y estaban pensando en el Mesías, en alguien materialista, un conquistador, un militar, un general. Y de pronto el Señor Jesús, que es el Rey prometido, el Mesías, habla de mansedumbre. No podían entender absolutamente nada. Y el Señor les dijo, yo no soy así. Yo no soy así. Se dijo de Moisés que no había otro hombre más manso como él en toda la tierra. Y era un gran líder. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Cristo es el modelo mismo de mansedumbre. Resumiendo un poco, la palabra mansedumbre es interesante. Y para poder entender la profundidad de lo que el Señor estaba enseñándonos, debemos estudiar la etimología o el origen de esta palabra. Manso es una palabra griega que usaban los griegos, praus es la palabra griega, y la usaban para cuando un animal o un caballo era domesticado. Cuando dejaba de ser salvaje a ser alguien domesticado. Es cuando ese animal aprendía a recibir órdenes. El caballo nunca perdió la fuerza. Nunca perdió esa salvajeza de él. Sino es que lo tiene bajo control. Aprendió a recibir órdenes. Literalmente hace referencia al poder bajo control. Es donde viene la palabra dominio propio. Pero no habla tanto del dominio y el control que tú y yo debemos tener sobre nosotros, sino quién tiene control sobre nosotros, a quién obedecemos. ¿Se da cuenta? Porque muchas veces hacemos énfasis del control que tenemos nosotros y ya dijimos que tú y yo no tenemos la capacidad de controlar las cosas.
sino Dios. Así como el caballo es controlado con un pequeño freno porque aprendió a obedecer. El autocontrol acá es quién controla nuestra vida. ¿A quién le obedecemos? Se trata más bien de la persona que está bajo el control de Dios. Por eso es que cuando hablamos del autocontrol, de la mansedumbre, estamos hablando de creyentes que sus emociones, sus impulsos, sus instintos están controlados por el Espíritu Santo de Dios. Están controlados por Dios mismo. Y cuando hablamos de mansedumbres, estamos hablando de obediencia, en primer lugar a Dios. ¿Qué tan manso soy para obedecer a Dios? ¿Qué tan manso soy cuando se me confronta a obedecer la palabra de Dios? ¿Qué tan dispuesto estoy cuando abro la palabra de Dios y marca mi corazón algo que no estoy haciendo bien? ¿Qué tan manso soy? ¿Qué tan dispuesto estoy para obedecer la palabra de Dios, obedecer sus preceptos? El soberbio jamás se va a dejar moldear por Dios, sino es que siempre va a vivir bajo sus propias resoluciones. Va a vivir su propio evangelio. Va a colocar su yo por encima de la persona de Dios. No solamente a Dios, sino también ante las personas. El ser amable, el ser respetuoso, apacible, dulce, benévolo en las relaciones con los demás. ¿Cuál es tu actitud cuando estás hablando con una persona que te está contradiciendo en lo que tú estás diciendo? ¿Te sales de tus casillas? ¿Te molestas? ¿O simplemente respetas la posición de la otra persona? Miren, quien nos está enseñando esto nos dio ejemplo de mansedumbre. ¿Se da cuenta? Porque lo iba a demostrar después. Una de las cosas interesantes de nuestro Señor Jesucristo es que jamás te va a pedir algo que Él no haya hecho. Cuando Él te dice perdona, es porque Él perdonó. Cuando Él te dice ama, es porque Él nos amó. Cuando Él dice que seamos mansos, es porque Él verdaderamente mostró mansedumbre y sobre todo en su pasión, en su crucifixión. ¿Se da cuenta? Eso es mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, nos dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa de Dios. Nosotros nos hacen algo que hacemos nosotros. Ya te espero. ¿No es cierto? Tenemos un espíritu de venganza. Los mansos son lentos para la ira. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que impaciente de espíritu enaltece la necedad. La blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. La mansedumbre es un fruto del espíritu. Lo contrario es carne. Por más justificación que usted le quiera dar, la mansedumbre es un fruto del espíritu, según Gálatas 5:23. Sin mansedumbre usted no puede ir a corregir y exhortar a una persona. Gálatas capítulo 5. Si consigues a una persona, si es hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaura con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No puedes ir a exhortar con un espíritu contrario, porque no vas a restaurar, vas a amputar. Y cuando un médico entra a un quirófano a operar, no va con la intención de amputar, sino en conservar, en restaurar un miembro. Porque estamos llamados a edificar, no a destruir.
la razón de la felicidad. Ellos van a heredar la tierra, no esta tierra, sino la nueva tierra. Pero también cuando habla de nueva tierra, está hablando de una frase proverbial que habla de un máximo bienestar. Y esa es la condición de los creyentes, de los hijos de Dios. Usted y yo vamos a gozar de mayores bendiciones. Esto usted y yo tendríamos que estarlo viviendo, porque eso nos está describiendo a nosotros. ¿Lo está viviendo? Amados hermanos, cuán lejos estamos del verdadero evangelio. Nos distraemos en muchas cosas y pensamos que ese es el evangelio. La vida cristiana es vivirlo a Cristo. ¿Se da cuenta? Y estamos tirando para otro lado cuando en realidad tenemos que esto estarlo viviendo. El ser humilde, el tener necesidad de Dios, el estar controlado por el Espíritu Santo. Eso es la vida cristiana. Esto nos describe a usted y a mí. Y si usted y yo no somos esto, tenemos que detenernos y reflexionar y meditar. Porque entonces estamos viviendo una superficialidad. Estamos viviendo algo contrario, totalmente diferente. Y el Señor Jesús está comenzando su ministerio. Y estas fueron una de las primeras enseñanzas del Señor. Como dije al principio, el Señor abrió su boca. Y espero que usted haya abierto sus oídos. Y no solamente sus oídos, sino su corazón. No va a haber gozo. No va a haber paz. No va a haber dicha. Si no caemos de rodillas en arrepentimiento a Dios. No va a haber. Por más que busques la felicidad en otro lugar, no lo vas a conseguir. Hagas lo que hagas, no vas a ser feliz, vas a fracasar. Porque la felicidad no se busca, la felicidad viene como resultado de hacer algo. Y si no hay arrepentimiento, no va a haber dicha, no va a haber paz. ¿Qué cosas hay en tu vida que todavía no has contado a Dios? No llores por lo que puedes perder como Saúl. Llora porque le ofendiste a Dios. La diferencia entre Saúl y David es que cuando David pecó, ¿qué dijo? Contra ti, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se da cuenta? Porque David lo tenía claro, sabía quién había ofendido. Y en cada pecado ofendemos a Dios. Es tiempo de derramar nuestro corazón a Dios. Es la única forma de tener paz, de ser bienaventurados. Amén, hermanos. Amén. Sigan leyendo, porque lo va a describir a usted y a mí. Es como pararnos en el espejo y ver lo que tú y yo somos. Que sea esta una iglesia en que los hijos de Dios puedan demostrar, evidenciar en sus vidas el carácter que describe acá el Señor de un ciudadano del reino. Recuerden, no somos de este mundo, pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos. Vivamos en este mundo nuestra verdadera ciudadanía. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra.